Como habíamos comentado, ya comenzamos el tema de cónicas o este tema en donde comenzamos con las circunferencias. Comenzamos definiendo lo que es una circunferencia, en donde dijimos que una circunferencia era aquel lugar geométrico de todos los puntos en R2. Lo habíamos definido para R2, aunque podíamos definirlo de manera un tanto más general, pero en este caso para los vectores de R2, de tal manera de que la distancia de X a cierto punto P fuera una constante, donde P es un punto fijo o es un punto que ya nos habían dado desde antes, y R es una constante. Es una constante en nuestros números reales. Entonces habíamos definido la circunferencia de esa manera. Esta es la circunferencia. Circunferencia. Y lo hemos definido como es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen esta propiedad que tenemos ahí anotada. También nosotros habíamos visto, bueno, vieron el día de ayer que la circunferencia tiene una equivalencia, tiene otra forma en que nosotros podemos denotarla. Esa otra forma es su forma que habíamos llamado vectorial. Esa forma de denotarla era a partir de los vectores x menos p, producto punto x menos p, que cumplieran que son igual a r al cuadrado. En donde, de nueva cuenta, esto es una circunferencia. De hecho, es la misma circunferencia que noté en la parte de arriba. Sin embargo, aquí lo estoy definiendo a partir de un producto punto, en donde esta le llamamos la forma vectorial, si no me equivoco. En esta forma vectorial tiene sus ventajas, sus desventajas. Tiene ventajas por el hecho de que lo vamos a ocupar varias veces el día de hoy. Y también porque a partir de esto se pueden definir en otras dimensiones, ¿no? Como por ejemplo en R3 podemos definir a una esfera. En este caso no vamos a ir tan lejos, simplemente vamos a trabajar en R2 y vamos a ver que esta es su forma, ¿no? Y como sabemos que esta es su forma, quiere decir que lo podemos reexpresar también como este, em, como esta suma de estos productos puntos. Entonces lo podemos ver de cualquiera de estas dos formas, donde P es el centro, la circunferencia, y donde R es el radio de la circunferencia. Entonces son nuestras nociones más básicas que vamos a necesitar o que vamos a ocupar por el momento. Y con ayuda de esto, ahora sí, vamos a resolver algunos ejercicios. El primero de los ejercicios que vamos a resolver, ejercicio. El primero de los ejercicios que vamos a resolver es el siguiente. Vamos a tener que encontrar el lugar geométrico de los puntos tales que perdón, voy a tener que modificarle un poco, porque, o sea, sí son los puntos, pero va a quedar muy fea la redacción si lo dejo de esa manera. Mejor vamos a escribirlo como encontrar el lugar geométrico de los centros de las circunferencias. Así queda, creo, más bonito. El centro de las circunferencias que pasan por dos puntos dados. En este caso, nuestros puntos dados vamos a nombrarlos como A y B. Esos son nuestros dos puntos. Lo que tenemos aquí en este ejercicio es, tenemos el punto A, el punto B, y nos dice que considere todas las circunferencias que pasan por esos dos puntos. Por ejemplo, vamos a poder considerar esta circunferencia que pasa por esos dos puntos. Vamos a considerar esta circunferencia que también pasa por esos dos puntos. Consideremos esta circunferencia de aquí. No, esa no, porque no llega. Esta circunferencia
consideremos esta otra circunferencia. Ahí está. Y ahora, de cada una de estas circunferencias, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar el centro de cada una de ellas. Eso los voy a pintar de color negro. De esta circunferencia que se ve más pequeña, se ve como que el centro está por aquí, más o menos. El centro de la circunferencia que le sigue, digamos que estaría como por acá, si no me equivoco. El de la más grande que está en la parte de arriba, digamos que está como por aquí. Y el de la circunferencia de abajo, pues este se ve más fácil, según yo, debería de estar por allí. Y nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el lugar geométrico de los centros de estas circunferencias, es decir, los que acabo de pintar de color negro. ¿Cuáles serían o qué es lo que dibujarían todos estos puntos? Aquí, por la forma en que los estoy colocando, pues parece exacto, parece como una línea. Y vamos a ver en efecto que se trata de una línea. ¿Qué línea debería de ser? Por lo que se ve aquí, y si nosotros decimos sí, debe de ser una línea, vamos a ayudarnos de nuestras herramientas, tendríamos que sería esa línea de ahí. ¿Qué características tendría esta línea? Así a priori se ve pues que está entre A y B, y no solo eso, sino quizá podemos decir todavía más acerca de esta línea. Quizá si nosotros consideramos ahora el segmento AB, que lo voy a pintar de un colorcito morado, si consideramos esta línea, pues como que se ve medio perpendiculares, ¿no? Se ven medio perpendiculares y algo, quizá nuestro instinto geométrico nos esté insinuando que debe de estar a la mitad del camino de A y de B. ¿Cuál era la recta que pasaba por el punto medio de A y de B y que era perpendicular al segmento AB? Si recuerdan, creo que esta tarea se las dejé. Tarea moral era la mediatriz. Y ahora que lo recuerdo, creo que también tarea de verdad. La mediatriz era la recta que pasaba por el segmento, perdón, por el punto medio del segmento AB y que era perpendicular a dicho segmento. Entonces, así, a priori parece que es la mediatriz. Yo diría, ¿no? Me atrevo a decir que es la mediatriz. Y lo que tendríamos que hacer sería, pues, demostrar que entonces esa línea que yo estoy proponiendo, que es la mediatriz, en efecto cumple con que es el lugar geométrico de todos estos puntos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de lugar geométrico estamos hablando de todos los puntos que cumplen cierta propiedad. Entonces tendríamos que considerar dos contenciones o dos ida y regreso, en donde tomamos un punto que cumple la propiedad y vemos que está en ese objeto geométrico que estamos nosotros proponiendo. Y si tenemos ese lugar geométrico y escogemos un punto, entonces que ese punto cumple la propiedad. Digamos que deberíamos de demostrar esas dos propiedades. Ahorita lo explico un poquito más, pero como que ya nos debería de empezar a sonar que cuando trabajamos con lugares geométricos es porque vamos a realizar dos especies de contenciones. Entonces, todo parece indicar que la mediatriz es aquel lugar geométrico que está cumpliendo esta propiedad, ¿no? Que todos estos puntos, todos los centros están formando esta línea de aquí. O por lo menos quisiera pensar eso. Entonces, vamos a poner como afirmación para poder resolver este ejercicio que la mediatriz, en donde recordemos que la mediatriz es la recta que pasa por el punto medio del segmento AB, que lo voy a denotar de esta forma, que pasa por el punto medio del segmento AB y es perpendicular a dicho segmento. Entonces yo voy a proponer y voy a decir, esta recta es la que yo quiero. La mediatriz es el lugar geométrico de los centros. Es decir, el que yo quiero.
¿Qué me asegura que lo sea? Por el momento nada, simplemente es mi intuición que me está diciendo, mira, debe de ser esta, ¿no? Si no es, pues la borramos y proponemos otra recta. Entonces vamos a probar con la mediatriz, que en efecto es el lugar geométrico. Como les había dicho, cuando nosotros trabajamos con el lugar geométrico de cualquier cosa, nosotros deberíamos de demostrar dos condiciones o digamos dos contenciones. Vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando hablemos del lugar geométrico. Entonces, cuando hablamos del lugar geométrico, estamos hablando de todos los puntos que cumplen cierta propiedad, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos esto que estoy haciendo aquí en la afirmación, cuando proponemos un objeto, sea cual sea, cuando proponemos este objeto y decimos, este objeto es el lugar geométrico, entonces nosotros lo que estamos afirmando es que todos los puntos de aquí, por ejemplo este, cumple la propiedad. Entonces yo aquí estoy diciendo que los puntos X cumplen la propiedad. ¿Qué propiedad? Pues la que yo quiero que cumpla el lugar geométrico. En este caso, que sean los centros de las circunferencias que pasan por los puntos A y B. Entonces yo aquí diría, este punto X, si quiero que sea parte del lugar geométrico, debe de cumplir esta propiedad. Pero no solo eso, sino además de eso, yo lo que debo de hacer es tomarme un punto cualquiera, por ejemplo, este punto y decir, si Y cumple la propiedad, entonces Y está en el objeto cualquiera llamado O. Entonces, si Y está por aquí, es porque en realidad Y debería de estar sobre este objeto. Notemos que lo que nos está diciendo esto es que sí estoy considerando en realidad a todos los puntos que están cumpliendo esta propiedad. Y no solo eso, sino que todos los puntos que yo estoy considerando, que yo estoy proponiendo, también están cumpliendo la propiedad. Digamos que estamos cumpliendo como esta doble contención, una especie de doble contención. Entonces, eso cuando trabajamos con lugares geométricos. Repito, si un punto X está en el objeto, es porque cumple la propiedad. Y si un punto cumple la propiedad, es porque está en este conjunto, en este objeto, ¿no? Así que sería lo que debería de demostrar cuando yo estoy hablando de que la mediatriz es el lugar geométrico que estoy buscando. Ahora, vamos a hacer eso. Vamos a tomarnos, y bueno, notemos que es un sí, solo sí en realidad, ¿no? Si X está en este objeto, sí, solo sí, cumple la propiedad. Entonces, vamos a considerar una doble implicación y vamos a considerar un punto que esté sobre la mediatriz. Vamos a considerar un punto X que está sobre la mediatriz. Pero antes de eso, mejor vamos a anotar un nombre para la mediatriz para no escribir mediatriz. M sea, no sé por qué no lo escribo bien, sea M la mediatriz. La mediatriz de el segmento AB. Entonces, ahora sí, supongamos que X es un punto de la mediatriz. Y si es un punto de la mediatriz, al final me debe de resultar, como les había dicho, que entonces X cumple la propiedad. Ahora, ¿cuál es la mediatriz? ¿Cómo nosotros representamos a la mediatriz? Recordemos que la mediatriz es una recta, la recta que pasa por el punto medio del segmento AB y que es perpendicular a dicho segmento. Sabemos que la forma más sencilla de representar a dicha recta es mediante su forma normal. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a representarlo mediante la forma normal. La mediatriz M estaría dada por todos aquellos puntos X de tal manera de que el producto punto por la normal
que en este caso la normal o la dirección normal, la dirección ortogonal a la recta que yo quiero representar, la recta M, debería de ser la dirección A menos B. Y eso va a ser igual a un punto que esté sobre esta recta, producto punto, la dirección ortogonal. Entonces sería A menos B, producto punto, un punto que esté sobre la mediatriz. Sabemos que los puntos que están sobre la mediatriz, sabemos que la mediatriz pasa por el punto medio del segmento AB. Es decir, pasa por el punto 1/2 A más 1/2 B. Entonces, esta sería la representación de la mediatriz. Para no estar escribiendo esto, vamos a simplificarlo un poco, algo que nos ayude todavía más. Así que vamos a reexpresar esto. Del lado derecho vamos a hacer el producto punto, nos quedaría 1/2 de A, producto punto A, más 1/2 de A, producto punto B, menos 1/2 de A, producto punto B, menos 1/2 de B, producto punto B. Simplemente estoy utilizando mis propiedades de producto punto en donde sé que se pueden distribuir de buena manera. Esto voy a factorizar el 1/2, que yo sé que también lo puedo hacer por propiedades del producto punto. Sería 1/2 de A producto punto A menos B producto punto B, ya que los términos del medio se me van. Tengo 1/2 de A producto punto B menos 1/2 de A producto punto B. Se van esos dos y me quedan únicamente estos dos extremos, que es lo que estoy escribiendo ahí. X producto punto A menos B. Inclusive todavía puedo continuar un poco más y evitarme trabajar con fracciones. Así que vamos a poner el 2 de este lado y dejemos libre a producto punto A y B producto punto B. Entonces, M la represento, mi mediatriz, la represento de esta forma. Ahora sí, una vez que ya representé mi mediatriz de esa manera, voy a proceder a lo que les comentaba. Ahora sí, ya tomo las dos implicaciones. Voy a ver que en efecto los puntos de la mediatriz cumplen la propiedad y si un punto cumple la propiedad es porque está sobre la mediatriz. Entonces, con lo que estábamos, supongamos que x1 está en la mediatriz, es decir, cumple esta ecuación y a lo que debemos de llegar es que x cumple la propiedad deseada, le voy a colocar. Donde la propiedad deseada, recordemos, es que sea un centro de circunferencia. Vamos a comenzar con nuestra suposición de que x1 es un punto de la mediatriz. Entonces, como es un punto de la mediatriz, cumple la ecuación de la recta. Entonces tenemos que 2 veces x1 producto punto A menos B es igual a producto punto A menos B producto punto B. Y de aquí, pues no sé, no se ve como que hacia dónde ir, porque además yo solo le puse que x1 cumple la propiedad deseada. Recordemos que x1 cumple la propiedad deseada otra vez es que sea un centro de alguna de estas circunferencias. No importa cuál, que sea el centro de alguna de estas circunferencias. Entonces quizás sería conveniente hacer un poco de, pues no sé si trampa, pero sí análisis previo de qué significa esto. Supongamos que x1 debería de ser un centro, ¿no? Como que a lo que queremos llegar. Si x1 es un centro de la circunferencia, esto significa que los puntos de la circunferencia que sea, en este caso, tienen o cumplen con esto de aquí, R2.
Lo que habían comentado hace un momento, de que si tenemos una circunferencia en donde R sea el radio de la circunferencia y X1 sea el centro de la circunferencia, es porque se ve de esta forma, en donde X es el punto de la circunferencia o son los puntos de la circunferencia. En este caso, nosotros no queremos que sea una circunferencia cualquiera. Queremos que sea una circunferencia de estas rojas que acabo de pintar aquí. Estas circunferencias rojas tienen la propiedad de que están pasando por A y por B. Quiere decir que cumple que A es uno de estos puntos. A es uno de estos puntos. Y no solo eso, sino que B también es uno de estos puntos. Por lo tanto, B también lo podría expresar de esta manera. R cuadrada, R cuadrada. El radio no va a cambiar. Si estoy trabajando con la misma circunferencia, el radio no cambiaría. X1, recordemos, es el punto que estoy suponiendo desde un inicio y el que yo quiero llegar a ver que es el centro de una de estas circunferencias. Lo que quiero hacer es un desarrollo un poquito más elaborado para que me ayude a demostrar lo que yo quiero, ¿no? A demostrar que es uno de estos centros. Entonces, si X1 es uno de estos centros, es porque tiene esta forma. Si X1 es de estos centros, es porque tiene esta forma, ya que A es un punto de dicha circunferencia, ya que B es un punto de dicha circunferencia. Aquí podemos ver que podemos igualar a menos X1 es igual a... Voy a continuar hacia acá porque ya no cabe. Podemos igualar esas dos, X1 producto punto A menos X1. Esto es igual a B menos X1 producto punto B menos X1. Esto de aquí es lo mismo que A producto punto A menos dos veces A producto punto X1 menos, perdón, más X1 producto punto X1. Y esto es lo mismo que B producto punto B menos dos veces B producto punto X1 menos, no, perdón, más X1 producto punto X1. Podemos notar que este X1 y este X1 se van. Y lo que me queda, no sé ustedes, pero como que se empieza a parecer un poquito a lo que tengo acá. Vamos a dejar A producto punto A del lado izquierdo, pasamos B producto punto B del lado izquierdo y pasamos este término, el menos 2 A producto punto X1 del lado derecho. Por lo que nos quedaría que dos veces X1 producto punto A menos B es igual a lo que teníamos del lado izquierdo, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí escrito. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir de reversa. Recapitulemos un poco. Nosotros queremos ver que X1 es un centro de estas circunferencias, es decir, que cumple esta propiedad, ya que X1 es un punto de la mediatriz. Como X1 es un punto de la mediatriz, por un lado, nosotros tenemos que X1 cumple con esta ecuación, ya que es la ecuación de la recta mediatriz. Como cumple esta ecuación, ya empiezo a desarrollar al revés, entonces como que empiezo a copiar ahora al revés, que me quedaría 2x1 producto punto A menos 2x1 producto punto B, que es igual a producto punto A menos B producto punto B. Esto es lo mismo que B producto punto B menos 2x1 producto punto B a producto punto A menos 2x1 producto punto A. A su vez, esto es lo mismo que A producto punto A menos 2x1 producto punto A más X producto punto X, perdón, X1, X1. Y del lado izquierdo, B 2x1 producto punto B más X1 producto punto X1. Agregué este 0. X1 producto punto X1, X1 producto punto X1. Básicamente estoy copiando al revés esto que hice, este desarrollo. A su vez, esto de aquí, el del lado derecho, es lo mismo que
X, perdón, es lo mismo que A menos X1, producto punto A menos X1. Y esto es lo mismo que B menos X1, producto punto B menos X1. Entonces, tanto X1 es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora ya podemos borrar esta parte. Y finalmente, ya con esto podemos nosotros concluir que el punto B con respecto al punto X1 está cumpliendo la misma propiedad de A con respecto al punto X1. Esto supongamos que es un valor cualquiera, ¿no? Supongamos que nos da de resultado R cuadrada, por decir algo. Entonces, sea R cuadrada el resultado del producto de B menos X1, producto punto B menos X1. Es simplemente un número real, ¿no? R es un número real, R cuadrada pues también es un número real. Yo sé que al momento de realizar el producto punto, pues esto me va a dar un número, un valor. Y no solo eso, sino que B ya es un punto fijo, X1 es un punto que estoy suponiendo ya aquí, ¿no? Ya lo estoy tomando. Quiere decir que esto, pues en sí, ya es un número como tal. O sea, yo ya puedo conocer ese número ya que estoy tomando un X1 cualquiera. Lo que nos dice esto es que B es un punto de la circunferencia de centro X1 y radio R. Por otro lado, como tenemos la igualdad mencionada en la parte de arriba, tendríamos también que, vamos a escribirlo así, tendríamos también que R al cuadrado es igual a menos X1, producto punto A menos X1. Precisamente pues porque estos dos son iguales. Entonces tenemos que se cumple esta propiedad. Por lo tanto, tendríamos que ahora A es un punto de la circunferencia de centro X1 y radio R. Y con esto nosotros estamos ya viendo que X1 es un centro de una circunferencia que pasa por B y que pasa por A, que era justo lo que queríamos. Es decir, X1 ya está cumpliendo la propiedad que nosotros estábamos buscando. X1 en efecto es un centro de una circunferencia, el radio es lo de menos, que pasa por A y por B, que era justo lo que queríamos. Es uno de estos puntos en negro que dibujamos con respecto a la circunferencia roja. Por lo tanto, X1 cumple la propiedad del lugar geométrico. Y así llegamos a la primera de las, ¿cómo se llama? A la primera de las implicaciones. Tomamos un punto en nuestro supuesto lugar geométrico y demostramos que dicho punto en efecto cumple dicha propiedad. Ahora lo que tendríamos que hacer sería... Néstor, tengo ¿Qué una pasa? pregunta. Dime, dime. Aquí la propiedad que tiene que cumplir es que cumpla la ecuación, ¿no? Bueno, esté en la ecuación de la circunferencia, ¿no? Ajá. O sea, tiene que cumplir que R al cuadrado sea igual a todo eso, ¿no? Eh, sí, que sea igual a lo que tenemos aquí de A menos X1 producto punto A menos X1. No que forme parte o no que sea centro de cualquier circunferencia, sino que sea centro de la circunferencia en donde
el punto A o la circunferencia que pasa por A y de la circunferencia que pasa por B. Eso es lo que queremos, que sea un centro de las circunferencias que pasan por A y por B. Por un lado ya está cumpliendo que pasa por B, ya que cumple esta ecuación, y por otro lado está cumpliendo esta otra ecuación, que lo que significa es que también es centro de la circunferencia que pasa por A. Es decir, es parte de una sola circunferencia que pasa tanto por A como por B, que era justo lo que queríamos. Y, Vale, gracias. no, ok. Y entonces, como les digo, ya tenemos esta condición. Ahora nos faltaría la otra condición que nos dice, si tú tienes un punto que cumple con ser centro de una circunferencia que pasa por A y por B, entonces tú lo que debes de demostrar es que dicho punto está en tu lugar geométrico, en lo que estás proponiendo, es decir, está en la mediatriz. Simplemente lo voy a escribir, aunque en realidad pues es nada más irnos hacia atrás. De hecho, esa es sería la implicación fácil y sería, o debió de haber sido con la que debimos de iniciar. Y en este caso, la otra implicación nos diría que vamos a tomarnos un punto x1 que sea centro de una circunferencia que pasa por A y por B. Y lo que debemos de demostrar en este caso es que entonces ese punto x1 está en la mediatriz. ¿Cómo demostramos esto? Básicamente es irnos hacia atrás. Vamos a demostrarla rápidamente. Nada más vamos a terminar de escribirla. Entonces, como x1 es un punto que está, perdón, es un centro de una circunferencia que pasa por A y por B, dicho punto lo que está cumpliendo es que A menos x1, producto punto A menos x1, es igual a radio al cuadrado, ya que, ya que A está en la circunferencia de centro x1. Análogamente, nosotros tenemos que B es un punto que está en la circunferencia con centro x1. De hecho, pues es la misma circunferencia, por eso es que tiene el mismo radio. Una vez que ya tenemos esto de acá, lo que vamos a hacer es que igualamos a menos x1, producto punto a menos x1, es igual al radio al cuadrado, que a su vez es igual a b menos x1, producto punto b menos x1. Desarrollamos y, bueno, hacemos todas estas operaciones. Vamos a llegar a que a producto punto a menos 2 veces a producto punto x1 es igual a b producto punto b menos 2 veces a producto, perdón, b producto punto x1, ¿no? Ya eliminando el x1 producto punto x1 del lado izquierdo y del lado derecho. Y esto no es otra cosa más que a producto punto a menos b producto punto b igual a 2 veces 2 veces x1 producto punto a menos b. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que x1 es un punto de la mediatriz. Recordemos que la mediatriz es la recta que cumple, perdón, la mediatriz es la recta formada por todos estos puntos que cumplen dicha ecuación. x1 es un punto que cumple la ecuación, por lo tanto nosotros tenemos que x1 está en la mediatriz, que era lo que queríamos demostrar. Y ahora sí, ya con esto, si tenemos ya con esto nosotros demostramos que la mediatriz
En efecto, es el lugar geométrico de todos los centros de las circunferencias que pasan por A y por B. Y ya mediante esta afirmación, pues ya podríamos responder a nuestro ejercicio, que recordemos que nuestro ejercicio era encontrar el lugar geométrico de todos los puntos, tales que, perdón, encontrar el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasan por A y por B. Entonces ya con esto podemos decir, pues la mediatriz es esta que estás buscando. Y así es como resolvemos este ejercicio. Sobre todo destacar algunos puntos importantes. El primero de ellos es que entendamos el concepto de lugar geométrico. Es todos los puntos que cumplen cierta propiedad y que para demostrar eso nosotros necesitamos dos implicaciones. Una de tomarnos los puntos en el objeto y demostrar que cumplen la propiedad, y la otra al revés. Si un punto por ahí cumple la propiedad es porque entonces está en dicho objeto. Entonces, eso es lo que deberíamos de demostrar cada que nosotros queremos ver que algo es un lugar geométrico. La otra sería recordar cómo es que se ve la mediatriz. La mediatriz tiene esta forma. Y una vez que ya hicimos eso, simplemente pues nos dejamos ir, ¿no? Utilizamos nuestra definición de circunferencias, vimos que si estaba en la mediatriz, entonces era porque era un centro de estas circunferencias, y si era un centro de estas circunferencias era porque estaba en la mediatriz, ¿no? Con esto acabaríamos nuestro ejercicio de encontrar el lugar geométrico, en donde lo terminamos reescribiendo como que la mediatriz es el lugar geométrico que estábamos buscando. Y ya, basta de decir lugar geométrico. ¿Hay alguna duda de cómo se resolvió este ejercicio? Vale. Si no hay ninguna duda, entonces pasemos al siguiente. Probablemente no debí borrar todo eso porque vamos a ocupar esto que tenemos aquí. La mediatriz del segmento AB está dada por este de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar, vamos a realizar otro ejercicio. Este ejercicio, digamos que es una especie de lema. Ejercicio, es una especie de lema para un ejercicio posterior. Pero sería bueno dividirlo en dos partes. Entonces, por eso es que lo dividí en dos partes. Eh, Nosotros, ahora lo que vamos a hacer, o no puede ser, les había dicho que ya no iba a decir lugar geométrico, pero esto también es lugar geométrico. La mediatriz es el lugar geométrico de los puntos, ahora sí, que equidistan a dos puntos fijos. En este caso, este ejercicio nos dice que tenemos el punto A, el punto B. Consideramos este segmento, no, perdón. Bueno, sí, consideramos ese segmento. Trazamos la mediatriz, que recordemos es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de dicho segmento. Y lo que nos dice es que esta recta que acabamos de dibujar aquí en rojo es la recta que tiene a todos los puntos que equidistan a los puntos A y B. Es decir, si nosotros nos tomamos un punto sobre la mediatriz, la distancia de X a A y de X a B es la misma. Y no solo eso, sabemos que al ser lugar geométrico también la otra implicación se vale. Quiere decir que si un punto por aquí Y cumple con que la distancia que tiene hacia A y hacia B es la misma, es porque en realidad está sobre la mediatriz. Y como que se parece mucho al ejercicio anterior, ¿no?
De hecho, si nosotros hacemos el dibujo que teníamos antes en el ejercicio anterior, teníamos el punto A, el punto B, habíamos trazado también la recta AB, trazamos la mediatriz, nada más que en este caso la habíamos trazado de color negro, y habíamos trazado circunferencias. Circunferencias que pasaban por ahí por B. Entonces trazábamos circunferencias y trazábamos más circunferencias. Pero aquí en principio es algo así como el mismo ejercicio. Porque si los centros de las circunferencias forman la mediatriz, es porque pues la distancia de aquí hacia A y de aquí hacia B es en realidad la misma. Digamos que aquí solo tendríamos que reformular de alguna manera o bien replicar de alguna manera la demostración, ¿no? Pero quiero que se den cuenta que en esencia es una idea similar, porque del centro hacia el punto A y del centro hacia el punto B son radios. Quiere decir que tienen las mismas distancias. Entonces, sí, se parecen bastante, ¿no? Y de hecho, si hubiéramos sabido esta propiedad, probablemente se nos hubiera ocurrido que la mediatriz era el lugar geométrico que estábamos buscando. Este, o quizá no, no lo sé. Yo esperaría que sí. Se nos hubiera ocurrido, seguramente sí se nos hubiera ocurrido, ¿no? Que era ese lugar geométrico. Así que este ejercicio es esto. Ya me dicen, mira, esta es la mediatriz y debe de cumplir esta propiedad. Vamos a demostrarla y vamos a darnos cuenta de que en realidad utilizamos básicamente las mismas cuentas que utilizamos en este ejercicio. Vamos a demostrar las dos condiciones, que si un punto cumple la propiedad, entonces está en la mediatriz y al revés también. Entonces, vamos a considerar un punto x1 de tal manera de que está en la mediatriz. No, mejor vamos a empezar del otro lado, ¿no? Del otro lado quiere decir que está cumpliendo esta propiedad, que significa que la distancia del punto x1 hacia A y del punto x1 hacia B es la misma. Entonces sea x1 en R2 un punto tal que está cumpliendo que la distancia que tiene hacia A y hacia B es la misma. Y lo que nosotros debemos de demostrar es que dicho punto está en la mediatriz. Que tenga la misma distancia quiere decir que x1 menos A, producto punto x1 menos A, es igual a x1 menos B, producto punto x1 menos B. Y esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Esto sabemos que nos va a dar A producto punto A menos B producto punto B, de hecho está del lado derecho. Y esto a su vez va a ser igual a 2 veces x1 producto punto A menos B. Quiere decir que x1 es un punto de la mediatriz porque aquí abajo a la derecha tengo la ecuación de la mediatriz. Por lo tanto, x1 está en la mediatriz. Le repito, son los mismos pasos que estábamos escribiendo aquí. Por eso hasta le puse x1 otra vez. Y al revés, nosotros tenemos un punto x1 en la mediatriz y nosotros lo que tenemos que demostrar es que la distancia del punto x1 al punto A es la misma que la distancia del punto x1 a B. Y, y aquí, pues tenemos, ¿no?, que x1 cumple la propiedad de la mediatriz, o cumple, perdón, la ecuación de la mediatriz. A producto punto A menos B producto punto B. Y esto sabemos que podemos reexpresarlo hasta llegar, porque son cuentas al final de cuentas. x1 menos A, producto punto x1 menos A, igual a x1 menos B, producto punto x1 menos B. Y esto no es otra cosa más que la distancia de x1 a B y la distancia de x1
A, A. Bueno, en realidad son los cuadrados, ¿no? De las distancias. Pero, pues, ¿para qué nos hacemos? X1A igual a la distancia de X1B, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, les digo, básicamente es la misma demostración que ya hicimos y por eso, pues, si ya sabíamos esta propiedad que deberíamos de conocer ya desde un inicio de la mediatriz, quizás se nos habría ocurrido de manera más, pues, sencilla que el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasan por A y por D, pues era la mediatriz. Y, y bueno, ese era el ejercicio que les decía que nos va a servir de lema para demostrar el siguiente. Quizá no terminemos de demostrarlo, pero por lo menos vamos a plantear las ideas de ese tercer ejercicio. Este tercer ejercicio nos dice que eh, por dados A, B y C no colineales, existe una única circunferencia que pasa por dichos puntos. En este caso, como tenemos los tres puntos no colineales, necesitamos demostrar dos cosas. La primera de ellas es que necesitamos demostrar que existe la circunferencia y la otra es que es única. Entonces vamos a dividirlo en dos pasos. El primero de los pasos, como había dicho, es demostrar que existe la circunferencia. Y el segundo de los pasos es demostrar que es única. Ah, ¿no les vas a comentar nada? Va. Ah. Entonces, como les decía, lo que tendríamos que hacer en este caso sería demostrar dos cosas, que existe la circunferencia y que en este caso es única. Eso es lo que vamos a hacer para este ejercicio. Y quienes ya hayan llevado geometría moderna, quizá pues les suene este ejercicio. Básicamente el hecho de que A, B y C no sean colineales quiere decir que podemos formar un triángulo de vértices, A, B y C. A, B y C. Y me está diciendo que existe una circunferencia que debe de pasar por estos tres puntos. Entonces, por allí debería de haber alguna circunferencia que pase por esos tres puntos. Eso sería la primera parte, demostrar que existe. Si recuerdan, había una propiedad de las mediatrices, que las mediatrices se intersecaban en un solo punto, que era pues un ejercicio de su tarea. Entonces, nosotros ya sabemos que las mediatrices de un triángulo, es decir, las rectas que pasan por los puntos medios, vamos a dibujarlas de azul, que pasan por los puntos medios de los segmentos, se intersecan en un solo punto. Eso ya lo demostramos. Entonces, se intersecan en un solo punto. Dicho punto inclusive tiene una notación en particular y hasta un nombre en particular, el cual se llama circuncentro, pero más importante aún es que es un punto que está en la mediatriz de B y de C, en la mediatriz de A y de B y en la mediatriz de A y de C. Es decir, está en las tres mediatrices. Que el punto O
esté en las tres mediatrices, quiere decir que cumple con lo del ejercicio anterior. Es decir, que cumple que la distancia que tiene hacia A y hacia B es la misma. Es decir, cumple que de O a B y de O a A es la misma distancia ya que está en esta primera mediatriz. Como está en la segunda mediatriz, en la de BC, la distancia que hay de O a B es la misma que la distancia que hay de O a C. Y como está finalmente en la otra, pues cumpliría lo mismo, ¿no? Que la distancia de O a C es la misma que la distancia de O a A. Esto quiere decir que O es el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C, ¿no? En efecto, existe dicha circunferencia. ¿Cómo demostramos que existe dicha circunferencia? Utilizando, como les había dicho, el ejercicio de la tarea. El ejercicio de la tarea nos dice, dado un triángulo, es decir, tres puntos no colineales, estas tres mediatrices concurren en un solo punto. Dicho punto lo llamo O. Como este es un solo punto, concurren ahí, entonces yo lo que tengo es que la distancia de O a A, la distancia de O a B y la distancia de O a C son la misma, ¿no? Estos segmentos miden lo mismo. Quiere decir que en efecto tanto A, B y C están en la circunferencia con centro O y radio OA, o OB u OC. Entonces, con eso demostraríamos que existe la circunferencia. Demostrar que es única también es bastante sencillo. Utilizamos este mismo ejercicio que tenemos aquí y no tenemos que hacer más cuentas, más que fijarnos que cumplen con el ejercicio anterior. Por eso era que les decía que vamos a demostrar primero este ejercicio. Disculpa, ¿cómo ¿Qué dijiste que pasa? era esa idea? Que la distancia de B al ortocentro, Al eh, circuncentro. ya al circuncentro tiene que ser igual para A, B y C, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y ya con eso lo podemos demostrar, ¿no? Repito la idea. Tenemos el punto O, que O está en las tres mediatrices. Por lo tanto, la distancia de O hacia A, de O hacia B y de O hacia C es la misma. Como es la misma para los tres, nosotros tenemos ahora que si consideramos la circunferencia con centro en O y radio la distancia de O hacia A, entonces aseguramos también que va a pasar por B y aseguramos que va a pasar por C. Precisamente porque la distancia de O hacia A, O hacia B y O hacia C es la misma, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de esa manera. Les digo, tener la circunferencia con centro en O y radio A, con centro en O y radio A, y como la distancia de O hacia A es la misma que de O hacia B y la misma que de O hacia C, quiere decir que B y C están sobre esta misma circunferencia. Y por lo tanto nosotros ya con eso demostraríamos que existe una circunferencia, pues la que estoy trazando aquí, con centro en O y radio OA, de tal manera de que pasa por B y por C. Demostrar que es única de igual manera nos va a llevar o vamos a utilizar esta misma propiedad de la mediatriz. Así que, pues ahorita ya no la vamos a escribir, pero piénsenla, ¿no? Piensen en cómo demostrarían esto, cómo lo escribirían de la mejor manera posible y de todos modos lo escribimos el jueves. Pero quédense con esta idea de que la mediatriz es este lugar geométrico de los puntos que equidistan al punto A y al punto B, ¿no? Quedémonos con esta idea y con esa misma idea es que podemos demostrar este ejercicio. Entonces, les digo, eso ya lo demostraremos con más calma en la próxima clase, así que nos vemos el jueves.